te afanes, alma mía, por una vida inmortal, sino que apura el recurso a ceder. El humano discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida, Se presenta el mito de Sísifo como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre moderno. que consume su vida en fábricas y oficinas sórdidas y deshumanizadas, De esta forma plantea la filosofía del absurdo, que mantiene que nuestras vidas son insignificantes y no tienen más valor de lo que creamos. siendo el mundo tan fútil. Camus pregunta. ¿Qué alternativa hay? El ensayo se inicia. No hay sino un problema filosófico realmente serio, la duda. Están obligados a plantearse una incógnita que tienen que despejar y luego interpretar para buscar la solución más adecuada al problema humano. Hacer un abordaje fenomenológico de la vivencia básica del ser humano. ¿Y cuál es esa vivencia básica que determina nuestra situación en el mundo? Es la condición que surge de la triple coordenada con la que se teje su existencia. Muerte Vida. y convivencia. Nacen y se encuentran en la vida llevados constantemente por una ilusión. Esa vida se sustenta espontáneamente en un puro deseo de satisfacción egocéntrica. La criatura recién nacida no puede soportar que su deseo no sea cumplido. Confunde la realidad con este último. Esa realidad debe someterse siempre a un impulso egocéntrico de satisfacción, estructura espontánea del ser humano que recibe en psicología profunda. El nombre de narcisismo. Ahora bien, El tiempo en que pueden mantener con cierta tranquilidad su narcisismo es corto, el periodo intrauterino o fetal, que constituye el sueño paradisíaco del deseo narcisista. y quizás los 2 primeros años de vida. Pero, Enseguida, la realidad ajena a su deseo espontáneo comienza a hacerse sentir con fuerza. ya el mismo acto de nacer constituye la primera gran frustración del deseo, Debemos renunciar a la pura pasividad fetal y afrontar el mundo. con su oposición a nuestro deseo no narcisista. Por eso, el ser humano nace llorando. Contrariamente al animal, El hombre carece de instintos que digan lo que tiene que hacer y a diferencia de los hombres del pasado, el hombre actual ya no tiene tradiciones que digan lo que debe ser. entonces, ignorando lo que tiene que hacer e ignorando también lo que debe ser, Parece que muchas veces ya no sabe tampoco lo que quiere en el fondo. entonces solo quiere lo que los demás hacen, conformismo, o bien, Solo hacen lo que los otros quieren, totalitarismo. frente a la crisis de paradigma que sufre la cultura occidental, La búsqueda del sentido se agudiza frente a la pérdida de las utopías modernas el ser humano está carente de valores, y perdido entre las cosas. en un vértigo con horizontes cerrados. La satisfacción de las necesidades inferiores es condito sine qua non para poder satisfacer las superiores. Entre otras necesidades superiores se enumera también la voluntad de sentido y llega tan lejos que califica de motivación primaria del hombre. Se cree que las cosas ocurren de modo que el hombre solo da a conocer su existencia de un sentido de la vida cuando todo le va bien, Primero la comida, después la moral, pero nos podemos dar cuenta que esta opinión en la que se pregunta por el sentido de la vida. aflora con mayor fuerza cuando todo va de mal en peor. Por otro lado, La pregunta del sentido de la vida viene provocada no solo por la frustración de las necesidades inferiores, sino también obviamente, por la satisfacción de dichas necesidades. La contradicción que la conciencia humana experimenta entre lo que instruye que debería ser la realidad y lo que de hecho es, los ha llevado a postular, descubrir una situación originaria de caída. algunos decían que obtenemos el saber, La experiencia y el sentido de lo cual es el pecado original, en primer lugar desde una interpretación religiosa existencial de su situación. desde nosotros mismos. La Biblia concentra en los 11 primeros capítulos del Génesis, La reflexión que le merece la experiencia problemática de la existencia autónoma del hombre. comienza presentando 2 situaciones consecutivas de la pareja humana. En primer lugar, Describe una escena utópica y luego otra correspondiente a los condicionamientos propios de la realidad. ambas escenas están centradas en las 3 coordenadas de la existencia que señalamos en un principio: vida Muerte. y convivencia. En la escena utópica inicial, Adán y Eva se encuentran ubicados en una situación de vida consistente, el paraíso. que constituye la realidad propia de Dios. Al mismo tiempo, Participa de la inmortalidad, también propia y exclusiva de Dios. simbolizada por el árbol de la vida en medio del jardín, Y finalmente viven en perfecta convivencia, identificando el bien del otro como el propio bien, en perfecta armonía entre Adán y Eva, como también entre estos y los animales. a los cuales el hombre les pone nombre y convive perfectamente. Al mismo tiempo, El texto expresa la utopía de una convivencia no afectada por la ley de la selva, por eso ni los animales ni Adán ni Eva comen carne. sino frutos silvestres y hierbas. De pronto, todo se da vuelta en esta escena utópica. El Génesis vincula la causa de esta transmutación a una decisión de Adán y Eva que los condujo a comer del fruto del árbol de la vida que se encontraba en medio del jardín. Se trata aquí del símbolo de la consistencia inmortal que constituye el núcleo de la utopía. La decisión humana de comer de él significa el intento de fundar el sentido de la propia vida y de su plena realización en las posibilidades autónomas, la imagen de la lamentación.
Adán y Eva comen el fruto de la consistencia inmortal y, Efectivamente, se le abren los ojos. pero lo que ven como realidad autónoma de fondo no es aquella consistencia inmortal y armónica de la utopía inicial. Sino su desnudez, Entonces, el texto presenta la segunda escena, que describe la experiencia de la realización humana autónoma de siempre, la inconsistencia de la vida, expulsión del paraíso, la muerte como destino ineludible de toda existencia humana, cerrando el acceso al árbol de la vida. y la imposibilidad de la convivencia armónica. Adán y Eva no se entienden. Caín mata a su hermano Abel. Luego viene la dispersión de las lenguas de la Torre de Babel. El problema del egocentrismo como límite de las proyecciones humanas de convivencia constituye ahí un punto central. La construcción interrumpida de la Torre de Babel es el símbolo de la incapacidad. La autotrascendencia de la existencia humana nos remite al hecho que en todo momento el ser humano apunta Por encima de sí mismo, hacia algo que no es él mismo, hacia algo o hacia un sentido que hay que cumplir, o hacia otro ser humano. en el servicio a una causa o a una persona. Se realiza el ser humano a sí mismo, Cuanto más sale al encuentro de su tarea, tanto más es el mismo. y tanto más es sí mismo. Así pues, Propiamente hablando, solo puede realizarse a sí mismo. en tanto se pasa por alto a sí mismo. ¿Qué es el vacío existencial entonces? En el canto del pájaro, Transcribe un diálogo con un mono. ¿qué demonios estás haciendo? Le pregunté al mono cuando le vi sacar un pez del agua y colocarlo en la rama de un árbol. Estoy salvándolo de que perezca ahogado. Me respondió. De aquí podemos sacar una interesante reflexión. El mono está convencido de que todos los seres vivos se ahogan en el agua. Debido a la imposibilidad de respirar y recibir el oxígeno necesario. Lo extraño del caso para el mono Es que el pez solo en el agua puede respirar. es su elemento natural. Fuera de ese elemento se queda vacío, No puede existir, se ahoga, pero no por anegamiento como supone el mono. sino por asfixia, Es decir, por algo que necesita vitalmente. todo ser vivo necesita vincularse con realidades distintas a él. Y aunque distintas, No le son extrañas ni ajenas. son parte de su entorno vital. El elemento en el que están llamados a vivir y desarrollarse. ¿Cuál es el elemento vital del hombre para desarrollar su plenitud en cuanto a ser espiritual?